Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra Irradia Luz te damos la bienvenida. Como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video o si querés asociarte al canal y recibirás todo el trabajo que estamos realizando. A través de este video queremos ver un poquito hoy qué iglesia esperamos en la post-pandemia. Por supuesto, esta es una situación difícil, inédita, nunca vista, entonces la iglesia pienso que se tiene que preparar para cuando todo esto pase, porque todo pasa, así que todas pandemias han pasado, y entonces tiene que tener otra actitud la iglesia y no la que venía teniendo en mi modo de ver. Ahora lo vamos a ver en algunos puntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué iglesia estamos esperando? Por lo menos yo, que me considero parte de la iglesia, una iglesia que pase de las palabras a la acción. Basta de esa iglesia que está atrás del púlpito, basta de esa iglesia que vive solamente de la predicación, sino que va a tener que salir fuera de los templos y empezar a accionar como iglesia, empezar a ayudar como iglesia, a aconsejar, a ayudar en lo material, en lo que fuere, que la gente va a quedar bastante dolida, ¿no es cierto? Ustedes fíjense lo que dice el libro de los Hechos cuando empezaba la iglesia a funcionar en aquella época, capítulo 17, verso 24. Dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, por Jesucristo, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, Jesús siempre anduvo por las calles ayudando al menesteroso, ayudando al que era inválido, ayudando al que no veía, a la que no tenía para comer, como multiplicó los panes en aquel entonces, ¿no es cierto? O sea, Jesucristo siempre mostró la acción con el ser humano. Eso es lo que va a tener que hacer la iglesia en este tiempo, cuando pase todo esto. Debe dar a conocer el verdadero Dios. Hoy que hay tanta competencia, tantos dioses dando vuelta por ahí, tantos santitos que hacemos nosotros reverencia, como por ejemplo algunos, el Gauchito Gil y todas esas cosas que están apareciendo en estos tiempos, ¿no es cierto? Debemos dar a conocer como iglesia al verdadero Dios. Como lo decía el profeta Habacuc, profeta menor, dice, Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Pero fíjate lo que dice al último el profeta. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. Tenemos que dar a conocer ese Dios de poder, ese Dios que obra verdaderamente en medio de la necesidad. También la iglesia tiene que dar a conocer al Dios que hace justicia, porque después de todo esto va a quedar mucha injusticia en la gente. Va a haber gente que va a perder su negocio, va a perder su trabajo, va a haber gente que va a perder familiares por esta pandemia. Va a haber mucho dolor y mucha injusticia. Entonces nosotros tenemos que presentar en ese tiempo, cuando se abra todo esto, al Dios verdadero de justicia. Como lo dice el Salmo 50, verso 6, dice, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Él es el juez de todo, así que confiemos en lo que Él va a hacer justicia con lo que ha pasado en nosotros. Dar a conocer también la iglesia al Dios que obra a favor nuestro. Mucha gente dice que esto es toda una maldición, que todo esto lo mandó Dios para castigarnos, porque nos portamos mal y todo eso. Bueno, Dios no hace esas cosas. Debemos dar a conocer al Dios que está a nuestro favor, porque Dios está al favor de la creación, a favor de lo que ha creado, no puede estar en contra. Fíjate lo que dice el Salmo 37. Porque tú, Señor, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Este es el Dios que la gente va a tener que conocer después de que pase esta pandemia. En segundo lugar, vimos que en primer lugar, yo por lo menos espero una iglesia que pase de las palabras a la acción, pero también deseo una iglesia que pase de pedir a dar. Lamentablemente ya tiene bastante mala fama de pedigüeña la iglesia. En este tiempo, en estos últimos años, se están levantando pseudos líderes
que quieren manejar iglesias, que levantan iglesias con doctrinas equivocadas, doctrinas falsas, usando la palabra de Dios, pero a su conveniencia, a su forma, ¿no es cierto? Ya bastante fama tiene la iglesia. Cuando el miembro viene a la iglesia, tenemos lamentablemente la mala costumbre de que si él tiene alguna necesidad, porque siempre la gente va a venir con necesidades, más después de todo esto, decirle, bueno, vení, vamos a orar, todo va a pasar, vos tenés que confiar en Dios, Dios es Dios de poder, Dios te va a dar otro trabajo, te va a dar otra vivienda, te va a dar otra cosa, y así, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, después ese mismo miembro escucha que cuando la iglesia tiene alguna necesidad, es la congregación que tiene que hacer el esfuerzo para suplir esa necesidad. Entonces, tendría que ser recíproco, ¿no? La cosa ahí. Porque todos se fundamentan, cuando pedimos algo, todos se fundamentan en Hechos 20:35, ese tan mentado pasaje que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero ahí en Hechos este pasaje lo cita tanto para el miembro como para la iglesia hacia el miembro, ¿no es cierto? Porque el libro de los Hechos muestra ampliamente de qué forma los apóstoles ayudaban a las viudas, ayudaban a los que no tenían y tantas otras cosas. Este problema no viene de ahora. Vos fíjate que el apóstol Pablo hace más de 2000 años le escribía la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 15, fíjate lo que le citaba. Dice, como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Ya venía pasando esto, que cuando va el miembro con una necesidad, vamos a orar, ¿no es cierto? Tercer y último lugar, ¿qué esperamos después de esta pandemia? Es una iglesia que pase de la apatía a la asistencia. Lamentablemente la iglesia ha entrado en una apatía, en un desinterés, o sea, hay gente que está pasando muchísima necesidad acá en la República Argentina antes de todo esto y sin embargo la iglesia está media apática en ese sentido. Hay pocas iglesias que trabajan con acción social, con roperos comunitarios, comedores comunitarios y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pues fíjate lo que dice el libro de la sabiduría, Proverbios 27:3. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Las que vienen son ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños. Dale de comer a tus rebaños, no los dejes muertos de hambre, atendelos. Debe la iglesia en este tiempo, cuando venga después de la pandemia, dar un cuidado ejemplar a los que llegan, con un buen testimonio, por sobre todo, fíjate lo que dice 1 de Pedro 5:3, no abusen de su autoridad, esa autoridad eclesiástica, ay, yo soy pastor, yo soy apóstol, y yo esto, y yo aquello, no abusen de su autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Debe ser una iglesia que comparta. El libro de los Hechos es típico en el 240 y pico hasta el 247 al final. Fíjate que dice que compartían todas las cosas y compartían lo que tenían para los que no tenían y se juntaban todos, ¿no es cierto? Una iglesia que comparta. Hebreos capítulo 13, verso 16 dice, y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. La iglesia va a tener que empezar a juntar alimentos, ropa, un montón de cosas y empezar a hacer acción comunitaria después de que pase todo esto. Debe ser una iglesia que practica la hospitalidad. La iglesia no es algo sacro, algo tan santificado que no, que hay que tener cuidado con esto, con lo otro. Debe practicar la hospitalidad. Si tiene que dar de comer gente dentro de la iglesia, tiene que dar de comer a la gente dentro de la iglesia. No se puede decir, es una iglesia, no es un comedor. No, en un momento puede ser un comedor y después cuando hay un culto puede ser la iglesia. ¿No es cierto? Fíjate lo que dice el diccionario de la Real Academia Española sobre la hospitalidad. Dice, virtud que se ejercita con menesterosos y desvalidos.
recogiéndolos, prestándoles la debida asistencia en sus necesidades. Y vos fíjate que hace muchísimos años ya el apóstol Pablo hacía hincapié cuando le escribía a los Romanos, capítulo 12, verso 13, decía, practicando la hospitalidad, ¿no es cierto? Porque es un pueblo. Siempre decimos que la iglesia es un pueblo, el pueblo elegido del Señor. Entonces, manejémonos como pueblo, como comunidad, como hermandad, ¿no es cierto? Así que por lo menos desde mi punto de vista, yo espero esto de la iglesia. Yo tengo responsabilidad dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, debo ejercitar esa responsabilidad con todo cuando pase todo esto, porque la gente va a venir con muchísima necesidad. Bueno, espero que este video haya servido a algunos líderes, a algunos que están liderando iglesias, algunos que están liderando algún grupito por ahí, que ahora hay tantos grupos hogareños, ¿no es cierto?, para que podamos practicar estos 3 puntos que son fundamentales. Ir a la acción, dejar de ser una iglesia apática y hacer una iglesia que da en vez de pedir, ¿no es cierto? Que Dios te bendiga muy ricamente.